Continuamos en nuestro diálogo con Francisco Soberón, director de APRODE, antiguo dirigente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, fundador, es más, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pancho, estábamos conversando en el programa anterior de este rol vigilante y fiscalizador y la relación compleja de la sociedad civil, de la Coordinadora de Derechos Humanos en particular, con el Estado, de los matices que había tenido, pero también de que no solamente la coordinadora que ha tenido un rol de relación y fiscalización respecto de actores estatales, sino también de no estatales. Sí, yo creo que desde el origen, incluso recuerdo cuando en el local de Costel se constituyó el primer encuentro nacional de la coordinadora, fue el primer momento de zanjamiento claro con algunos actores de la sociedad civil que eran permisibles con el accionar subversivo de Sendero y de la violencia. Porque esto se ha dicho mucho, ¿verdad? Claro, siempre se nos ha acusado mucho. Sí. La coordinadora no zanja con el terrorismo. Así es. Y justamente en ese primer encuentro es que se tuvieron que retirar aquellos que levantaban voces de anuencia, de complacencia con el accionar subversivo. Y se retiraron del encuentro nacional. El hecho de que en determinadas ocasiones y circunstancias, frente a graves violaciones como desaparición forzada, tortura o ejecución extrajudicial, nos hayamos abstraído de cuál es la actividad o el quehacer de la persona, si era o no subversivo, la víctima, también ha llevado a veces a incomprensiones, ¿no? Yo creo que tanto el sistema de Naciones Unidas como el sistema de la OEA son claras en saber distinguir y diferenciar, ¿no? Uno no convalida ni asume defensa de una persona que se involucre en actos de terror, en actos de crímenes, pero también tiene que buscar garantizar que esto que se llama crímenes de lesa humanidad no se cometan contra ciudadanos que pueden haber transitado caminos equivocados, caminos que transgreden lo que son vivir en Estado de Derecho, de democracia y de defensa de derechos humanos. Con tanto tiempo transcurrido tú, en tu sentir personal, en tu experiencia, ¿hay casos que recuerdes que te hayan marcado, que hayas sentido en todo caso, que han impulsado de alguna manera más algunos temas o tendencias, o quizá algunos que hayan sido más obstáculos? Indudablemente que en los años 80, 85, 86, que fue el pico del periodo de las desapariciones forzadas, y recuerdo haber escuchado a Pilar que comentó una importante campaña, la de la campaña por los desaparecidos. Esa fue un primer momento fundamental del quehacer del conjunto de la coordinadora. Fue la primera gran campaña nacional que desarrollamos y con incidencia también internacional para hacer sentir la gravedad de lo que significaba la práctica de la desaparición forzada en el Perú. En esos años nos visitó el relator y el grupo de trabajo de Naciones Unidas, relator sobre ejecuciones y el grupo de trabajo sobre desaparición forzada. Entonces, ese fue un momento. Otro gran momento ha sido las intervenciones que hemos tenido el conjunto del movimiento por lograr la liberación de inocentes acusados por terrorismo. Creo que ese es un hito también importante. Esa campaña es en los 90, ¿verdad? Claro, ya cuando se empieza a implementar esta política de no juzgamiento, sino de condena masiva de ciudadanos, ¿no? Bajo sospecha, sin evidencia, sin pruebas, sin debido proceso, jueces sin rostro, tribunales militares, todo eso que felizmente el Estado de Derecho con la transición volvió a la normalidad. Pero en ese momento hacer sentir y generar conciencia ciudadana sobre estos abusos y arbitrariedades fue muy difícil. Nos costó mucho a los organismos revertir en opinión pública y felizmente hasta se logró imponer que el propio gobierno de la dictadura Fujimori reconociera que habían inocentes y por eso creó la comisión ad hoc. El grupo ad hoc con el padre Lancier, ¿no? Porque era tan evidente lo que estábamos demostrando, incluso en esas condiciones adversas de juzgamientos, en donde nuestros abogados ingresaban a los centros de juzgamiento con capuchas también, ¿no? Y eran luego abandonados al finalizar la noche en un descampado y tenían que ellos agenciarse para regresar a sus casas. En esas condiciones llevaron los casos. En esas condiciones llevaron los casos, ¿no? Y creo que es importante destacar y reconocer el coraje con que encararon esta tarea muchos de ellos. Pancho, hemos dado un breve vistazo al pasado, de algunos momentos del movimiento. ¿Cómo ves los desafíos actuales de la Coordinadora de Derechos Humanos en general, del movimiento de derechos humanos? Yo creo que es importante mantener un equilibrio entre la agenda histórica,
que tiene que ver con todo el proceso de lo que se llama la justicia transicional post-CBR, de verdad, justicia, reparación, memoria, reformas institucionales, con los temas de la agenda en estados y condiciones de normalidad democrática, en donde también se producen violaciones a derechos humanos, los nuevos derechos que empiezan a ser vulnerados, los de económicos, sociales y culturales, los de discriminación, exclusión y racismo, los de las personas en vulnerabilidad, pueblos indígenas, niños y niñas, adolescentes, de la mujer, de afrodescendientes. Entonces, creo que ni los organismos de derechos humanos solos, ni el movimiento social solo. Creo que tenemos que armonizar y coordinar estrategias de actuación para exigir y que el Estado cumpla con sus obligaciones. Entonces, esa es la dinámica que tenemos en el futuro y los desafíos para el movimiento de derechos humanos. No es una agenda del pasado contra una agenda del futuro, sino avanzar cada vez más en la integralidad, pero pisando bien en los problemas que tenemos aún por resolver. Un saludo para la coordinadora. Bueno, es muy satisfactorio haber vivido esta experiencia de los 25 años de la coordinadora. Creo que somos un ejemplo, y lo podemos decir todos quienes integramos la coordinadora con orgullo, un ejemplo para América Latina, un ejemplo para el mundo, de lo que ha sabido ser trabajar en unidad, con sus matices de diferencia, de apreciación muchas veces, pero poniendo siempre por delante el consenso, poniendo siempre por delante el esfuerzo común. Finalmente estamos trabajando con principios y valores. Gracias, Pancho. Hasta la próxima.